Hola hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Hoy iniciamos un nuevo capítulo, el capítulo número 6 en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 6, y hemos avanzado ya 5 capítulos, hemos tratado de ir verso por verso, idea por idea, aunque es bastante amplia la enseñanza aquí en este libro, del libro de los Hechos. Ahora, quiero decirles algo. Antes de iniciar con este devocional, es bien importante que nosotros consideremos que el libro de los Hechos es como el manual de la iglesia nuevo testamentaria, el manual de la iglesia cristiana, evangélica, las cosas que hacemos, las cosas que deberíamos hacer o las cosas que no deberíamos hacer, están en el libro de los Hechos. Si alguna iglesia, y ya lo he dicho en varios devocionales, pero hoy lo quiero volver a repetir. Si tú, pastor, si tú, miembro de la iglesia, si tú, diácono, líder, maestro de escuela dominical, o cualquiera que sea el rol en el crecimiento de la iglesia, en tu iglesia, porque yo sé que nos ven de varias iglesias, de varias denominaciones. Nosotros somos de la primera iglesia bautista de León, Guanajuato, México, y también a ustedes, amados hermanos de la PRIP de León, me refiero. Si cualquiera de ustedes ha escuchado o ha visto algo en su congregación que dista, que se separa del Nuevo Testamento y mayormente del libro de los Hechos, debe esforzarse, debe coadyuvar con su liderazgo para poder corregir las cosas. La única manera de que la iglesia subsista en los tiempos difíciles como los que estamos viviendo es, además de adaptarse al medio, además de innovar, además de ser creativo, además del cambio, permanecer bien cimentada en los principios bíblicos del Nuevo Testamento. Y aquí está la paradoja de la iglesia actual. Por un lado debemos ser creativos, innovadores, usar las diferentes herramientas, los diferentes canales, y eso es bueno. Yo exhorto a todos a volcarnos hacia las redes sociales, volcarnos hasta los medios de comunicación para poder inundar la red con el nombre glorioso de Cristo Jesús. Pero por otro lado, no debemos negociar nuestros principios, nuestros fundamentos. La base de la iglesia cristiana evangélica está en el Nuevo Testamento y mayormente en el libro de los Hechos. Así que, dicho esto, quiero que iniciemos con el capítulo 6 del libro de los Hechos. Lo tengo aquí en la pantalla y espero que algunos de ustedes puedan ir leyendo este texto. Vamos ahora nada más a abarcar la primera sección. Hechos 6 del 1 al 7. El título que la Reina Valera 1960 le da es Elección de los 7 diáconos. Ahora, déjenme explicarle esta palabra diáconos. La palabra diácono significa servidor. Servidor, mesero, ¿sí? Literal, mesero. Uno que está dispuesto a servir. Diácono viene del idioma griego, que tiene la connotación de uno que se agacha, uno que desciende por debajo del nivel para poder servir. Diácono. Los diáconos en el Nuevo Testamento son personas que sirven, son personas emprendedoras, son personas que suplen necesidad. Sí, es muy importante que el diaconado, porque hay esta palabra, ¿no? El diaconado de todas las iglesias sean hombres y mujeres, porque también encontramos mujeres en el Nuevo Testamento. Febe es una de las diaconisas, así es la palabra diácono o diaconisa. Deben ser servidores, personas que están dispuestas a dar el extra para poder sacar adelante cualquier necesidad en la iglesia. Y mire, vamos allá al texto. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, y ahí me quiero detener. ¿Se acuerdan de dónde venimos? Venimos del capítulo número 5 y el tema de ayer fue oposición. Y aprendimos cosas juntos, porque yo también aprendo y desarrollo cuando estoy con ustedes. Aprendemos cosas juntos. La oposición me sirve para dos cosas. Número uno, mantener la firme posición de la verdad, o evaluar mi posición y hacer un ajuste o un total cambio porque estaba en contra de Dios. Ahora, venimos de la oposición y llegamos al crecimiento. Y aquí hay algo muy importante que aprender. Siempre que hay oposición, y la oposición se enfrenta en el Espíritu Santo, se enfrenta de manera
creativa, inteligente, se enfrenta con el poder de Dios, siendo testigos, siempre, invariablemente, la oposición bien enfrentada nos va a generar crecimiento. Aquí está. Ustedes vieron en el día de ayer cómo Pedro hizo frente al concilio, hizo frente a las palabras, vieron cómo Dios lo respaldó con el ángel abriéndole las puertas. Y en el capítulo número 6, el primer versículo dice, en aquellos días, como que ya pasa un tiempo, y luego dice, como creciera el número de los discípulos. O sea, vienen de la oposición y llegaron al crecimiento. No puedes llegar al crecimiento si no pasas por la oposición, si no pasas por el reto, si no pasas por lo que Dios te está enviando para tu crecimiento. Un texto en el Antiguo Testamento paralelo en principio a este que estamos aquí es aquel de Nehemías. Sanbalat y Tobías fueron opositores a la construcción del muro y posteriormente de reorganizar a Israel. Cuando se enfrenta el reto, cuando se enfrenta la oposición de la mano de Dios, siempre va a venir el crecimiento. Dicho esto, dice así entonces, en aquellos días como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos, es decir, de los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Qué está pasando aquí? Las viudas, como un rasgo cultural, como un rasgo de obediencia al judaísmo, en el cristianismo primitivo, eran atendidas y deben ser atendidas en la iglesia local. Las viudas. Ahora, para saber cuáles viudas deben ser atendidas, deberíamos ir a la literatura paulina, aquel texto en Timoteo donde te da una lista de características de las viudas que deben ser atendidas invariablemente por la iglesia. Pero no nos vamos a meter ahora en eso. Dice la palabra del Señor que había murmuración, había desacuerdo, había situaciones difíciles. Ahora yo le quiero decir una cosa, cuando la oposición viene de afuera, cuando la adversidad viene de afuera, cuando la amenaza viene de afuera, debemos enfrentarla juntos. Y le voy a regalar una ilustración. Imagine que somos un grupo de rinocerontes. Los rinocerontes, cuando sienten una amenaza de cualquier otro depredador, de cualquier otra fiera, lo que hacen es, perdón por la palabra, pero juntan sus traseros y en medio de ese redondel que ellos arman con todos sus cuerpos, quedan los más pequeños, los más débiles, los bebés del grupo de rinocerontes, y hacia afuera solo quedan unos enormes cuernos y unas enormes armaduras frente al agresor. ¿Qué está pasando? Cuando la amenaza, cuando la oposición viene de afuera, debemos mantenernos unidos y cuidar a los más débiles. Pero ¿qué pasa cuando la agresión viene de adentro? ¿Qué pasa cuando el conflicto es interno? Bueno, cuando el conflicto es interno, debemos también tener un plan, debemos tener una estrategia. Y de eso específicamente nos habla este pasaje bíblico. ¿Qué sucede cuando el conflicto, el problema, la adversidad, la oposición es interna? Pastor, ¿sucede eso? Por supuesto que sí. Somos seres humanos, somos hombres, mujeres, pecadores, que buscamos a veces figurar, a veces buscamos lo nuestro, a veces buscamos defender nuestra postura, nuestra posición, y ya hablamos de eso a respecto del día de ayer. Pero ¿qué pasa cuando la oposición viene de adentro, cuando la murmuración, cuando el conflicto, cuando la adversidad viene adentro? Hay que administrarlo, hay que liderarlo, hay que enfrentarlo. Y este texto bíblico del Nuevo Testamento nos da bases bien específicas de cómo enfrentar el conflicto interno dentro de la iglesia. Dice la palabra del Señor, había murmuraciones porque los griegos se quejaban de que las viudas de los hebreos eran mejor atendidas. Entonces, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y les dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, dejemos de proclamar, dejemos de estudiar, dejemos en aquel tiempo, de estructurar, de hacer coincidir, de recopilar las ideas de que Jesús contó. Porque debe recordar que en el momento histórico en el que estamos nosotros hoy estudiando, no hay Nuevo Testamento escrito. El primer libro del Nuevo Testamento que se escribe, presumiblemente fue Marcos. Y es después del año 47-50 de la era cristiana.
Entonces, está sucediendo que lo único que tienen es el Antiguo Testamento, la tradición judía y los dichos, las historias, las enseñanzas, las experiencias que tuvieron con Jesús. Por eso hay un documento, o hubo un documento que se llamó Didache. Didache fue la doctrina de los apóstoles. Parece que fue la primera forma de organizar la fe cristiana desde los discípulos. Y parece que ese documento, esa posición, esa columna vertebral doctrinal, pues la trabajaron los discípulos. Entonces, por eso dice aquí, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, de organizarla, de predicarla, de meditarla, de recopilarla, de compartir las experiencias que tuvimos con Cristo Jesús, porque no es la palabra de Dios como nosotros ahora la tenemos impresa. Por eso hago la explicación, para servir a las mesas. Es decir, no es posible que nosotros dejemos, esta palabra, esta estructuración, esta investigación, esta recopilación, compartir la palabra de Dios para servir a las mesas. Ahora, no que servir las mesas sea algo menor. No. Servir las mesas es algo importante. Es decir, servir a la congregación, servir a las viudas, servir a los necesitados era importante. Pero eran 2 trabajos. Y entonces ellos dijeron, no es justo. ¿Cuál es la solución para la injusticia? ¿Cuál es la solución para la carga de trabajo apretada? ¿Cuál es la solución para la murmuración? ¿Cuál es la solución para los conflictos internos de la iglesia? Bueno, dice, busquen pues, hermanos, de entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando por ellos les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Qué está pasando? Recapitulo. Cuando la oposición viene de afuera, unidad, frente común, concordia, esfuerzo, mantener la posición para salir adelante. Pero cuando la amenaza, cuando el conflicto, cuando el reto viene de adentro, ¿qué hay que hacer? Liderar, administrar. Ahora, vea lo que dice aquí. Se aprovecha lo que se tiene dentro de la iglesia, no quiero saber cuál, dentro de cualquier iglesia cristiana evangélica que proclame el nombre de Cristo Jesús, hay los suficientes recursos para enfrentar el reto que la iglesia tiene delante. Fíjese bien lo que estoy declarando, lo que estoy diciendo. No existen iglesias grandes y no existen iglesias pequeñas. Cada iglesia es del tamaño que necesita ser para enfrentar el reto que Dios le pone en su contexto, en su ambiente, por delante. Así que, pastor, deje de ver aquella iglesia. ¡Qué iglesia tan grande! ¿Cuántos recursos tienen? ¿Cuántas personas? Miren qué tecnología llegan a tener aquellos. Olvídese. Ellos tienen esos recursos porque tienen un reto del tamaño de sus fuerzas y de recursos. Pero yo, iglesia pequeña, yo, iglesia grande, yo, iglesia mediana, como usted le quiera llamar, yo tengo lo que necesito para enfrentar el reto que Dios puso delante de mí. Y esto está aquí. Dice, tenemos un problema. No vamos a buscar de afuera cómo solucionar el problema. ¿Qué tenemos aquí adentro? Y eso es administración. ¿Con qué cuento? ¿Cuáles son mis recursos internos? Cuando yo llegué a la primera iglesia bautista de León, Guanajuato, para predicar mi primer sermón en aquel hermoso y célebre 5 de mayo del 2019, yo les dije algo a los hermanos. Veo que aquí están todos los recursos y las condiciones puestas para poder crecer como iglesia. Y lo sigo creyendo. Creo que cada persona que llega a nuestra congregación trae un recurso, trae creatividad,
trae amor, pasión, ganas. Así que yo creo que todos los miembros de una iglesia tienen que aportar a ese gran proyecto que se llama Reino de Dios. Aquí, en este pasaje bíblico, puedo estar viendo lo que el Señor está haciendo. Mira lo que dice: busquen pues de entre ustedes, no traigan de afuera. Obvio, yo lo sé. Hasta sería irrisorio pensar que traigan de otra iglesia, porque era la iglesia primitiva, era la primera iglesia. No podían traer de los adoradores de Astarte o los antiguos Baales o de los romanos o de los templos de Afrodita. No podían traer gente de afuera, obvio, es obvio. Pero hoy en día muchas iglesias, como ya el evangelio está dispersado por todo el mundo, gracias al Señor, cuidado con traer recursos. Antes de traer un recurso externo, no quiero saber cuál. Antes de traer un recurso externo, fíjate que Dios te dio dentro de tu familia. Fíjate que Dios te dio dentro de tu grupo. Fíjate que Dios te dio dentro de tu equipo, dentro de tu iglesia. Busquen entre ustedes. Pero debe tener un perfil. Fíjate lo que dice aquí. Busquen entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes les encargaremos este trabajo. Oiga, pastor, pues nada más iban a servir las mesas. ¿Qué chiste puede llegar a tener juntar el dinero, juntar las despensas, juntar los panes, los trigos, la cebada, el aceite de oliva, ponerlo en cantidades proporcionales y llevarla a las viudas? ¿Qué chiste tiene? ¿A poco para eso se requiere ser lleno del Espíritu Santo? ¿Para eso se requiere sabiduría? ¿Para eso se requiere buen testimonio? Pues parece que sí, porque de aquí en adelante lo que menos vemos haciendo a los apóstoles es llevar las despensas a las viudas. A partir de aquí vamos a ver a los apóstoles predicando, bautizando, vamos a verlos haciendo cosas maravillosas, pero siempre sirviendo a la iglesia. Ahora mire lo que está pasando. Cuando venga una adversidad, cuando venga un reto hacia adentro de tu familia, hacia adentro de tu iglesia, hacia adentro de tu equipo, primero tienes que buscar los recursos a los que tienes a tu alcance, dentro. Segunda cosa, lo que tienes que hacer es tener un perfil. ¿Quién sirve para qué cosa? ¿Sí? En nuestra iglesia, 2 cultos hemos tenido que le hemos llamado virtuales. Hay personas en nuestra iglesia que pueden hacer cosas maravillosas con la computadora. Hay personas en nuestra iglesia que pueden hacer cosas maravillosas repartiendo despensas. Hay personas en nuestra iglesia que son, pero inigualables para administrar. Hay otras personas que son buenas para visitar. Hay otras personas que tocan algún instrumento como nadie en la congregación puede hacer. Un reto de administración es poner a cada quien en el lugar donde más produce, donde mejor se desarrolla, donde mejor contribuye al bien común de la iglesia. Y es importante lo que está pasando aquí. Dice, no es justo que nosotros nos distraigamos de nuestras labores prioritarias. Tomen entre ustedes a 7 hermanos con un buen perfil a quien les encargaremos esta actividad. ¿Qué está pasando aquí? Se está liderando, se está administrando, se está delegando. Importantísimo. Mi amado hermano líder, mi amado hermano pastor, mi amado hermano padre de una familia, no puedes hacerlo tú todo. Necesitas confiar en los demás. Necesitas confiar en que otro también puede hacer las cosas quizá mejor que tú. Es importante pensar que en la integración de nuevo liderazgo, de nuevo equipo, de delegar a los jóvenes a hacer cosas dentro de la casa, delegar a las chicas dentro de la casa, delegar a los varoncitos cosas que hacer, eso es importante. ¿Por qué? Porque los entrenas para el futuro, pero también le das la oportunidad de formar parte de un equipo y de un proyecto. Así que no estoy viendo aquí un clero y un laicado. Es decir, clero, personas como que sirven solamente para compartir la palabra de Dios. Y laicado como, la raza, ¿no? La membresía, ya. Ustedes no saben, nosotros sabemos. Ustedes ignoran, nosotros sí conocemos. Aquí no está eso. Aquí no hay clero y no hay laicado. ¿Qué está pasando?
Los apóstoles dicen, entre ustedes agarren gente con estas características para que nos ayuden. Qué hermoso. Qué hermoso es que no hay esa división entre los encumbrados, los iluminados, los que tienen la gran relación con Dios y el pueblo abajo. Nosotros tenemos la revelación y ustedes solamente pueden recibir de nosotros. Eso no lo veo en el Nuevo Testamento. Yo veo en el Nuevo Testamento que cada persona que es salva, salta los muros y comparte de Cristo Jesús. Cada persona que salva, dice el texto del Nuevo Testamento, dice, estos que trastornan el mundo entero han venido también acá, lo vamos a ver más adelante, hablando de la iglesia, y no se refiere a los apóstoles ni a los diáconos, se refiere, perdón por la expresión, pero a la gente de a pie, a la gente, a los congregantes, a los miembros, a los creyentes. Si tú has creído en Cristo Jesús, tú eres un sacerdote, como lo estás escuchando. La Biblia nos enseña una doctrina preciosa, el sacerdocio de cada creyente. Y la palabra sacerdote significa uno que hace vínculo entre Dios y los hombres. Cuando tú compartes el evangelio, cuando tú oras por otra persona, estás cumpliendo tu papel sacerdotal, haciendo vínculo entre Dios y los hombres. Y eso es lo que está pasando aquí. Escogieron a 7 hombres con unas características preciosas, llenos del Espíritu Santo. Es decir, sabios, honrosos, ecuánimes. Si alguien me pregunta, pastor, ¿cuáles son las características de una persona que es llena del Espíritu Santo? Bueno, no le brilla la cara. Regularmente no hay rasgos exteriores como los cabellos de una manera o el color de ojos de alguna manera. No. Incluso una persona llena del Espíritu Santo puede llegar a pasar desapercibida, así como usted lo escuche. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra esas cosas no hay ley. Esas son las características de la llenura del Espíritu Santo. Sí, me está escuchando bien. En nuestras congregaciones hay personas con el poder del Espíritu Santo y son las que pasan desapercibidas a veces. ¿Sabes por qué? Porque son humildes, porque son sensatas, porque son personas que están dispuestas a servir. Aquel que se autopromociona, el que siempre aparece en los escenarios, el que busca el aplauso, es muy probable que aunque lo presuma no tenga esa completitud, esa llenura, ese posicionamiento, ese respaldo del Espíritu Santo, porque lo que el Espíritu Santo hace es no brillar, no figurar para que Cristo figure, para que Cristo sea exaltado. Mira lo que está pasando acá. Entonces dice la palabra, agradó la propuesta a toda la multitud. Bueno, algunas cosas. Primero, ¿por qué le agradó la propuesta a la multitud? Porque era una buena idea, porque estaban integrando a los demás, porque no hubo autoritarismo, porque hubo consenso, porque se tomaron los recursos de donde estaba la iglesia. Ahora, los integrantes de esta comisión, de este nuevo grupo, pues eran personas dentro del pueblo. Ahora, les voy a mencionar algunas cosas. ¿Qué pasa cuando lideramos, cuando administramos, cuando le damos seguimiento, cuando tratamos los retos de frente, a los conflictos, a los problemas de la iglesia, a los problemas de la familia? No los barres debajo de la alfombra, no haces como que no ves, no te pones a orar por ellos, pero no haces nada al respecto, que es muy común, ¿eh? Es muy común eso de que hay un problema en la iglesia, pues vamos a orar. Y pues oramos, y continuamos orando. Pero hay que actuar, porque cuando tú oras, Dios te dice qué hacer. Cuando tú oras, Dios te dice cómo actuar, qué posición tomar. El problema en tu familia, tienes que enfrentarlo. El problema en tu empresa, tienes que enfrentarlo. El problema en tu comunidad, tienes que enfrentarlo. El problema en la iglesia, tienes que enfrentarlo. El problema de salud, tienes que enfrentarlo. No, pero ya oré. Sí, pero un hermano amado, precioso, me dijo, mira, Juan Carlos, oración. Sí, es como un conjunto de palabras entre oración y acción. Orar y accionar. Es decir, siempre que encuentres a una persona en el Nuevo y el Antiguo Testamento haciendo una oración, siempre después de esa oración vas a encontrar a esa persona dirigiéndose hacia la voluntad de Dios.
tomando acciones que le llevan al cumplimiento de la palabra de Dios. Siempre, siempre, invariablemente. La única ocasión en donde tú ves a una persona orando y después bajando la guardia, bajando las manos, es Pablo, cuando dijo: 3 veces he orado al Señor que me quite este aguijón de la carne, y las 3 veces me ha dicho: bástate mi gracia, es decir, confórmate así como estás, porque mi poder se perfecciona en la debilidad que tú estás presentando. Pero fuera de eso, Ana ora y después va y tiene relaciones sexuales con Elcana para tener a Samuel. Y me puedo tomar tiempo aquí hablando de que cada vez que hubo una persona orando, hubo una persona, esa misma persona, accionando en la voluntad de Dios, porque Dios te dice qué hacer. Ahora, se integran nuevos colaboradores en esta estrategia. Se escogen colaboradores con un definido perfil. Se involucra al equipo, se involucra a la iglesia. Se delegan. Y aquí en la delegación quiero hacerte un comentario. Cuando a los diáconos se le delegó autoridad y se le delegó responsabilidad. Y eso es muy importante, que tu papá, que tu mamá, que tu pastor, que tu líder, que tu jefe de oficina o si tú estás a cargo de algo, pongas mucha atención en esto. Cuando a los diáconos le dijeron: ahora ustedes van a servir las mesas, esa es su responsabilidad, pero ustedes tienen la autoridad de recoger los diezmos y ofrendas, de hacer las despensas, de ir a visitar a las viudas, ustedes tienen la autoridad, pero también tienen la responsabilidad. Cuando tú a una persona le das la autoridad, pero no le das la responsabilidad, el poder llega a envanecer y llega a distorsionarse el compromiso. Pero cuando tú le das a una persona toda la responsabilidad, pero no le das la suficiente autoridad, la persona se frustra, porque no tiene los mecanismos, ni las herramientas, ni las estrategias para poder hacer las cosas que le has responsabilizado. Así que ten cuidado. Cuando tú le des a una persona una responsabilidad, dale la autoridad suficiente para poder cumplir con esa responsabilidad. Y aquí está pasando, es un principio de administración. A los diáconos les dieron una autoridad y les dieron una responsabilidad. Y es importante que tú y yo consideremos que cuando se enfrenta, cuando se administra, cuando se lidera el conflicto, surge el crecimiento. Mira lo que dice la palabra del Señor en el versículo número 6. A los cuales presentaron los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Eso es delegación de autoridad. Te delego la autoridad. Enfrente de la congregación pasaron aquellos hombres y les impusieron las manos. Y imponerle las manos es un acto hermoso de delegación, simbólico, de autorización. Es decir, pusieron las manos sobre ellos y oraron y los encomendaron en el nombre del Señor. Pero fíjate lo que dice el 7. Y crecía la palabra del Señor. ¿Qué está pasando? Crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba. Ponga mucha atención, mi amado hermano. Por favor, si usted ha estado dormido durante todo el devocional, no es cierto, es una broma, póngame mucha atención a esto. Del capítulo 5 al final venimos de una oposición. Cuando la oposición se enfrenta, sucede el crecimiento. 6.1, Hechos. En Hechos 6.2, se desencadena un conflicto interno de la iglesia. Cuando el conflicto interno de la iglesia se administra, se lidera, se enfrenta, se corrige, se delega, se incluye, se toma parecer y se lidera bien, entonces, versículo número 7, capítulo número 6 del mismo libro, Hechos, sucede el crecimiento. En el 6.1 aparece el crecimiento que viene de la oposición. Y en el 6.7 aparece el crecimiento que viene de una buena administración al interior de la iglesia. ¿No está padre esto? Está interesante, ¿no es cierto? La palabra del Señor tiene tema para todo. Así que si tú estás enfrentando un conflicto, te voy a dar 3 consejos. Número 1, no lo evites. No lo evites. No evites el conflicto, no evites el desafío, no esquives la adversidad. No lo hagas. El tiempo no cura las heridas, las inflama. No lo evites. Número 2. Cuando vas a enfrentar el reto, cuando vas a enfrentar el conflicto, cuando el problema tienes que darle frente, porque has decidido no esquivarlo, aprende una cosa. Usa los recursos a tu alcance.
incluye a tu equipo nuevas personas. Así lo hizo la iglesia y por eso estamos aquí nosotros, porque ellos lo hicieron bien. Y número tres, fíjate bien en el perfil de los diáconos, llenos del Espíritu Santo. Si en tu estrategia sacas a Dios, estás perdido. Si en la estrategia de arreglar ese problema familiar, si en la estrategia de arreglar ese problema de la empresa, si en la estrategia de ese problema escolar, no quiero saber cuál, si en tu estrategia ya decidiste enfrentarla, bien por ti. Ya decidiste ver qué recursos tiene y administrarlo de la mejor manera, bien por ti. Pero si decides sacar a Dios, estás perdido. Porque en el perfil estoy viendo llenos del Espíritu Santo, respaldados por Dios. Y obvio, es el Nuevo Testamento. Dios está impregnando todo este texto. Pero debo decirte una cosa, si sacas a Dios de la estrategia para enfrentar cualquier conflicto, estás perdido. Incluye a Dios, tómale consejo, lee su palabra, ora, clama, y después de haber estado en su oficina, después de haber estado hablando con Él, sal y resuelve conflicto con toda sabiduría, con toda humildad, con toda participación. Esto es lo que nos enseña el texto de hoy. El Nuevo Testamento está lleno de preciosas promesas, pero también mucha sabiduría para la vida práctica y para la vida diaria. Así que, mis amados hermanos, concluimos con este devocional. Hechos capítulo número 6, versículo 1 a 7, la elección de los 7 diáconos. En resumidas cuentas, nosotros hoy aprendimos cómo enfrentar los conflictos. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Permítanme orar antes de terminar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que bendigas a mis hermanos. Gracias por tu palabra en su vida. Gracias por tu consejo, que es práctico y que me ayuda, Padre, a permanecer alineado a tu promesa. En el nombre poderoso de Jesús oramos y te damos gloria. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Cuídense mucho. Adiós.